fundamental things apply. Casablanca. Tú has dicho en alguna ocasión que si no es la mejor película de la historia del cine, está entre las primeras. ¿Por qué? Pero desde luego, ya no es opinión mía, ¿no? The American Film Institute la ha incluido como segunda mejor después de Ciudadano Kane. Y aparte de que yo creo que Casablanca tiene algo especial que no tiene la mayor parte de películas. O sea, la pueden tener el Crepúsculo de los Dioses, la puede tener es decir, es una película que, lo decía el propio Billy Wilder, que era fan de Casablanca, y decía que es uno de esos extraños casos donde el guión es tan complejo, tiene tantas vueltas y revueltas, giros de trama, que cada vez que la vemos, y os habrá pasado seguro, la vemos por primera vez, es una película nueva. O sea, la película la habremos visto 10, 15 veces, 20 veces, y sin embargo ahora en pantalla grande es una experiencia increíble, porque yo la suelo ver como una dosis, un chute de Michael Curtiz, de droga, en vena, que la vemos en casa, en la pequeña pantalla, pero verla en cine es un privilegio y la verdad es que te agradezco muchísimo, porque si no, no hubiera venido. Es decir, me parece una auténtica maravilla volverla a ver incluso con ojos nuevos, ¿no? Porque esa es la cualidad del buen cine. Y es verdad que el guión es tan complicado y a la vez tan sorprendente por el propio desarrollo de cómo se produjo, cómo Harvey Wallis convocó a estos genios en sucesivas redacciones del guión. Al final les salió algo que se les escapó de las manos. Era una película de estudio, una película de artesano de cine. Michael Curtiz, nadie habla de él como, yo que sé, Huston o Wells o Ford. Pues Michael Curtiz siempre la gente dice ese artesano, ¿no? Con ese desdén, que a mí me parece muy injusto, porque yo creo que es brillantísimo. Y en cambio hacen una auténtica obra maestra, yo diría fruto del milagro de la improvisación, y yo diría de la magia, ¿no? Es un caso mágico porque uno, viendo incluso la fotografía de Arthur Eden, que nunca se habla de él, Arthur Eden consigue filtrar hasta el humo del tabaco en la fotografía de la película, y es estremecedora. O sea, ver cómo las lágrimas de Ingrid Bergman van brotando, y cómo hasta de la francesita, que se ligan los dos, porque aquí hay una complicidad, hay una complicidad de Renoir y de Rick increíbles. Todo eso de un director de fotografía, planos estremecedores en París, cuando, por ejemplo, yo tengo en la cabeza a Humphrey Bogart leyendo la carta donde se despide Ilsa y empieza a llover, y cómo hace casi un plano secuencia que va siguiéndolos, montan el tren se marcha y está Humphrey Bogart agarrado y con rabia arruga el papel y lo tira al suelo, ¿no? Yo creo que todo eso, pensar que se hacía de una noche para rodar al día siguiente, me parece absolutamente prodigioso, vamos. Creo que es una película llena de magia y llena de momentos únicos del cine. Sí, yo creo que a veces en la historia del cine se producen estos momentos mágicos alquímicamente en la cual todo sale bien, todo el mundo está en su mejor momento, todo el mundo da lo mejor de sí. Y una película que efectivamente, primero, es una película propagandística, es decir, antieje, ¿no? Roosevelt mandó un decreto a todo Hollywood en el cual que produjeran películas claro, pro alianza. Efectivamente, para ayudar a los americanos que estaban recién entrados en la guerra, para que ayudaran a las tropas a alentarlas, ¿no? Y se empezaron a producir hasta 2000 películas que de un día para otro, con escasos días de rodaje, con escasa preparación, y de repente tienes en una película a uno de los mejores directores del momento, que no es tan artesano como era un artesano, pero era porque tenía experiencia, tenía talento, era un buen narrador, un gran narrador. Tienes a los mejores guionistas, tienes a Humphrey Bogart, que todavía acababa de ser descubierto, pero aquí es donde finalmente florece su gran canto de cisne, ¿no? Tienes a Ingrid Bergman, también poco reconocida, había hecho algunas películas suecas, estaba apenas empezando. Intermezzo fue su gran éxito. Intermezzo, claro. Quiero decir, estaba todo el mundo en plena proyección. Y esto fue el momento en que se precipitó todo, ¿no? En todas estas fuerzas convergieron para crear algo alquímicamente puro. Bueno, y además de lo que apuntas, yo creo que trasciende
ese fin propagandístico. Yo qué sé, pues hay películas más propagandísticas, por ejemplo, Confesiones de un espía nazi con Edward G. Robinson, o películas con el propio Conrad Bates, que hizo después Bajo sospecha, es decir, en esos años 40, que se fueron produciendo por los grandes estudios como bien apuestas, por esa cuota antinazi que iba Roosevelt promocionando. Pero sí es verdad que Casablanca, por ejemplo, es curioso cómo se puede en el guión distinguir los toques de humor y canallas de los hermanos Epstein, cómo van dibujando un antro de golfos donde se juega, donde se cambian las chicas, donde se trapichea con pasaportes a cambio de... Claro, la obra original es mucho más erótica, pues, es mucho más sexual, y de hecho hubo un primer filtrado, pero los hermanos Epstein querían esta jarana, esta vidilla que se dan los personajes tan ilegal, porque es un sitio ilegal, que es muy curioso cuando dice cierro el local porque aquí se juega, no sé qué, y entonces dice, aquí tienes apuesta tal. Pero esos toques de los hermanos Epstein, ¿qué les pasaba? Que faltaba la historia romántica, ¿no? Y ahí entra Howard Koch, es decir, ese trabajo de varios guionistas, porque los hermanos Epstein luego vuelven otra vez a trabajar en el guión de la película cuando están finalizando el rodaje. Fueron 52 días de rodaje de una película Warner, película de estudio, que se sale bastante, yo que sé, Pasaje para Marsella, con el propio Bogart, con la que tiene mucho que ver, porque son películas que transcurren en el Mare Nostrum, películas atlánticas, películas donde se habla de la Francia de Vichy, de Petain, con ese guiño que le da una patada al agua de Vichy el capitán Renault. Quiero decir que todo eso estaba en el discurso oficial de ese tiempo en Hollywood, ¿no? De la Warner. Y ese reciclado de materiales que van fluyendo, dice Humberto Eco, tiene un artículo excelente sobre Casablanca que os recomiendo, que lo podéis encontrar en internet. Humberto Eco habla de la Sagrada Familia del cine. Para mí Casablanca es la Sagrada Familia del cine porque tiene elementos intertextuales de muchísimas tradiciones, donde él localiza ese héroe sacrificial, que es Rick, que al final decide perder a la chica por un bien mayor. Humberto Eco lo explica muy bien, dice, él deja que se marchen porque está convencido de que hará un gran favor a la humanidad si Víctor Laszlo continúa la lucha antinazi más allá de las fronteras. No es un caballero andante, ¿no? Exactamente, eso es lo que dice. Es la Eco. Primera película romántica, ¿no? Eso Verdaderamente, en el cual el héroe, finalmente, en lugar de irse con la chica, pues renuncia a ella. Es. Y mira que nos duele, porque luego también lo comentaba Eco, ¿no? Dice, hay una identificación tan grande con el espectador que es que te pones malo, vamos, que ves que tu chica se va en el avión con este hombre que, bueno, es muy heroico. Pero, hombre, entre Paul Henry y Humphrey Bogart, caramba. Pues, pero bueno, yo también tengo amigas que prefieren a Paul Henry. De hecho, Paul Henry en su tiempo rompía corazones. Era el favorito de las chicas en los Estados Unidos, ¿no? También. Y es curioso esas conexiones que hay, que Conrad Bates, el mayor Strasse, el oficial alemán, era antinazi. O sea, esos papeles que hacían muchos alemanes, ¿verdad? De hecho, estuvo a punto de ir a un campo de concentración y le unía a Paul Henry, que eran de la misma compañía alemana de teatro, ¿no? Ellos se conocían de hacía muchísimos años y todos son emigrantes, es decir, a una historia real, porque estos actores son emigrantes, igual que Peter Lorre, en Estados Unidos haciendo cine, huyendo del nazismo, ¿no? O sea, que hay una base real emocional en esos personajes que yo creo que le confieren mucha realidad a la historia, ¿no? Los rostros, esos primerísimos planos que hay, yo creo que son absolutamente prodigiosos de ellos. Bueno, otro de los aspectos por lo que Casablanca puede ser inmortal es que no hay forma de definirla, no es un género en sí mismo, es un género negro, es de aventuras, hay política, hay humor. Sí, es un género de géneros, es como los libros de libros, ¿no? Que gustan a Borges. Pues contiene todos los géneros, el bélico, el de aventuras, el de espionaje, pero es verdad que tiene ese aire, si os dais cuenta, de obra de teatro. Everybody Comes to Rick's, es decir, la obra de teatro original que nunca se estrenó en Broadway, que mandaron June Allison y su amigo el profesor, que fue por toda Europa revisando esas historias de los viejos
emigrantes que estaban agonizando en los cafés y que no podían escaparse, pues todo eso lo convierten en una película. Es decir, hay un cierto aire, por supuestísimo que sí, teatral, porque si os dais cuenta, es una película muy claustrofóbica, es decir, transcurre en interiores, salvo las veces que van a hacer un paseíto por Casablanca y hacen ese con los manteles, con ese hombre que dice, pues si es amiga de Rick, le vendo barato, todo eso, pero salvo ese momento y el momento del avión, todo transcurre en interiores, es muy agobiante, ¿no? Es decir, esas acciones que se corresponde efectivamente con la idea original, por cierto, muy fiel al texto dramático, salvo el final, porque en la obra original Strasse detiene a Rick y se lo lleva detenido, ¿no? Consigue Strasse detener a Rick, aunque vuelen Laszlo e Ilsa, pero al final lo lleva a Chirona, ¿no? O sea, al final... y en cambio le dan la vuelta y consiguen ese giro tan bonito que seguramente lo escribieron la noche anterior los hermanos Epstein, que estaban loquísimos, ¿no? Bueno, y otra circunstancia por la cual es inmortal es que la propia historia real ayudó a la ficción. Es decir, se hizo durante la guerra, en el año 42, cuando nadie apostaba, o todavía no estaba la situación como para que América o el bando aliado pudiera tener una victoria tan clara, y es que justo 2 semanas después de haber terminado la película van y el bando aliado desembarca en Casablanca precisamente. Exactamente, ahí trazan planes Roosevelt y Churchill en Casablanca. Casablanca se convierte en un símbolo de la libertad. Ese momento de la neutralidad le sirve, claro, a los aliados para elegir sitios estratégicos, como era, y es que era real, es decir, el tráfico de inmigrantes que escapaban del nazismo y del fascismo, pues hacían ese recorrido, ¿no? París, Marsella, Orán, Casablanca y luego Lisboa y luego Nueva York, eso es verdad. Como también el personaje de Rick, que en la obra de teatro está divorciado, tiene 2 hijos a los que hace mucho que no les ve, y bueno, parece que sí que tiene a sus espaldas pues un oscuro pasado donde podría ser detenido en cualquier momento, ¿no? Bueno, de hecho, además, se valoró en algún momento filmar 2 finales alternativos. Uno que era Rick y Renault asaltando las playas de Tánger o de Casablanca a lomos de un buque de los aliados, y otro también incluir escenas de archivo que se ven en la película. Se ven algunas, sí. La de los tanques, por ejemplo, son imágenes de archivo. Unir al final las imágenes de archivo de la conferencia de Casablanca, en la que tuvo lugar con De Gaulle, con Roosevelt, con Churchill. Con Churchill, eso es. Al final no se hizo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y luego además incluso cuenta Ingrid Bergman en una entrevista muy larga que le hicieron a propósito de Casablanca, para que veáis un poco la dinámica de la película. Ella no sabía lo que estaba ocurriendo, pero no lo sabía Bogart, no lo sabía Paul Henry, no lo sabía nadie, porque ni siquiera lo sabía Michael Curtiz, que estaba todo el día chillando a todo el mundo en húngaro porque él no hablaba inglés, y entonces le equivocaban las palabras, ¿no? Por ejemplo, decía, ponedme, en la escena hay una anécdota muy bonita que dice, ponedme unos charcos aquí en el aeropuerto, unos charcos. Y en inglés, charco y perro de aguas es lo mismo, ¿no? Entonces decía, un poodle, le trajeron un perro y dijo, fuck you. O sea, estaba el hombre histérico rodando Casablanca porque ni siquiera le entendía el equipo, ¿no? Porque es un hombre que hizo obras maestras, pero en húngaro, porque él chapurreaba el inglés, Michael Curtiz, y era toda una aventura. Entonces, claro, toda esa movida de inmigrantes judíos, claro, escapados del nazismo en Hollywood, hay una segunda lectura aventurera de cómo Hollywood acoge, como espíritu libre que era, acoge a los talentos que huían de la Europa ocupada, ¿no? Que es una historia también muy bonita. Bueno, decías que es una película de estudio sin ningún plano exterior, absolutamente barata, de hecho no llegó ni siquiera a costar $1 millón, y en cambio recaudó 6 millones globalmente. ¿Solía ocurrir eso en Hollywood? Es decir, ¿de vez en cuando saltaba la banca con este tipo de películas o era algo que solamente le pertenece a Casablanca? Yo creo que solía ocurrir, por ejemplo, había directores taquilleros, ¿no? El propio William Wyler,
Michael Curtiz, Kigley, por ejemplo, también hacía saltar la banca, los estrenos de aventuras como Robin Hood o El Zorro de la Fox. Eran películas muy taquilleras porque contenían esos ingredientes que sabían los guionistas que tenía que tener un éxito. Y los productores, claro, que eran los que ponían la pasta. Romance, acción, aventura. Y esta lo tiene, y sobre todo efectos sorpresas a base de retorcer el guión, ¿no? De darle una vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Y luego la compañía habitual de la Warner. Peter Lorre, Sidney Greenstreet, este hombre tan gordo que ya lo vimos en Halcón Maltés y en otras tantas películas, que es un auténtico capo de la mafia, ¿no? Del loro azul ahí. Y esa compañía estable más Bogart, pues te garantiza... De hecho, la propia Ingrid Bergman decía, le tenía tanto miedo a Bogart que me puse a ver el Halcón Maltés para perderle miedo. Y luego hay una anécdota muy bonita también, y es que Bogart no se hablaba con nadie, se encerraba en su roulotte, decía Ingrid Bergman, dice, ay, es que yo, este hombre tal, no sé cómo besa, no sé qué tal, igual, y nada, le dio los besos que veis ahí en pantalla, y vamos, le decía buenos días y buenas tardes. Dice, eso sí, era un gran profesional. Y decía Bergman, dice, y yo no me enteré de lo que pasaba. O sea, que realmente la mujer, y yo creo que casi todo el reparto, y hasta el propio Michael Curtiz, que estaba ya el hombre tirándose de los pelos, no sabían exactamente hacia dónde iba la película. Por eso dicen que es una película milagro, ¿no? Habla mucho Terence Moix, por ejemplo, dice que es esa película milagro. Ángel Fernández Santos, maravilloso crítico cinematográfico del país, también la califica de película milagro, de 1 entre 1.000.000, donde el disparate, donde las prisas, donde la falta de planificación alumbra la obra maestra, ¿no? Bueno, Garci dice que es una película de atmósfera. Sí, es como todas las películas de atmósfera son esas imprescindibles, ¿no? Sí, es de esas películas que Arthur Eden, ya os digo que el filtrado de luces con el humo de tabaco es una película que te incita a la bebida porque ya estás deseando tomarte una copichuela, ¿verdad? Pero el cóctel de champán riquísimo, por cierto, traía un libro porque vienen todos los cócteles del café de Rick. Lo que pasa es que el libro creo que está agotado, que es este, dice Notas de cocina del Rick's Café, ¿no? Es de Sarah Kay y Jennifer Newman Brasil, que es una maravilla porque reconstruyen, un poco basándose en la obra de teatro también, en la película, pues la gastronomía y sobre todo la coctelería. La coctelería. Porque claro, todo el mundo que iba al café de Rick pues tenía que encontrarse con su copa, ¿no? Con su copichuela. Hablemos de Michael Curtiz. Venía, por ejemplo, de estar nominado 4 veces a los Oscars. Uh-huh. Había hecho Robin de los Bosques, uh-huh. Con lo cual era, como habíamos dicho, un director de sobrada fama, de sobrado prestigio, que no artesano, insisto, hay que saber narrar para ser un artesano. Aunque la posteridad no lo haya tratado demasiado bien, porque no fue un autor, sino que estaba al servicio de Warner, no era un hombre en nómina, pero supo hacer todo este tipo de películas y nada menos que Casablanca, por la que finalmente obtuvo el Oscar, ¿no? Sí, yo creo que él era un hombre que sabía que no iba a hacer, o no quería tampoco hacer cine de autor, tenía un sentido muy artesanal del cine, muy de, oye, yo tengo un productor que es Wallis, Harvey Wallis me paga, quiere que hagamos esta película en los menos días posibles y lo tengo que entregar ya, y hay que entregarlo ya corriendo deprisa. De hecho, el final es tan atropellado que incluso están pendientes porque ya se había ido Bogart y se había ido Claude Rains a ver cómo se cerraba esa escena, pero ya esa toma que hicieron final la dieron por válida. Estuvieron a punto de llamarlos para ver cómo hacían un remontaje, porque claro, decían, hacemos un final en el que se vaya Bogart con Ingrid Bergman, ¿no? Que se vaya Isa con Rick y tal. Ay, pues vamos a pensarlo. Y Max Steiner casi se carga la canción, porque Max Steiner, el compositor musical, dijo, ¿cómo? Pero aquí esta cancioncilla de París, de As Time Goes By, que esta no es mía y no voy a cobrar royalties. Claro, el hombre estaba detrás de hacer su business. Y cuando vio que aquello sonaba como una delicia, hay que decir que él intentó cargarse la música, que es una música original que aparece en la obra de teatro original. Sí, de hecho, creo que es la que escucharon originalmente. La que escucharon originalmente los autores, ¿no? Los autores. Y Steiner
quiso quitarla porque él sí se sentía muy autor, a diferencia del humilde Michael Curtiz. Max Steiner, él decía que era un gran compositor y que por lo tanto tenía que tener su prestigio y su cosa y tal. Pero al final, fijaos, esa canción como no era de Max Steiner, sino que al final fue la que prendió en el imaginario de todos, ¿no? Sí, ahora viendo la película hay dos momentos en que es inevitable sentir la piel de gallina, como es la primera vez que suena A Stein Goes By y cuando suena la Marsellesa, evidentemente, frente a los alemanes. Mira, de A Stein Goes By, por ejemplo, hay un mensaje que lo destacan muchos estudiosos, que es "The fundamental things apply as time goes by", es decir, y esto es una gran verdad, el mensaje de la película: lo esencial se revela con el paso del tiempo. Y es que es así. Y no hay mejor aliado para los seres humanos que el paso del tiempo. Todo se somete a su juicio y a su arbitrio, ya sea novedad, ya sea algo que te deslumbre, pero somete algo al paso del tiempo y el tiempo decidirá y pondrá las cosas en su sitio. Bueno, el tiempo es precisamente uno de los grandes temas de Casablanca, ¿no? El tiempo detenido, el tiempo ideal, el pasado mítico, el paraíso perdido de París. Uh-huh. Que no pueden olvidar ni Rick ni Elsa, ¿verdad? Un París justo cuando entran los alemanes y un París que resume esa historia de amor. En apenas 10 minutos se nos narra la pasión de estas dos personas que se conocen en París y que incluso se nos revela en Casablanca que es que ella ya estaba hasta casada, ¿no? O sea, que es que hay adulterio ahí y todo, bueno, hay de todo, ¿no? O sea, son todos, bueno, pues víctimas de la pasión arrebatada, del momento, el momento bélico tan terrible. Esta niña quiere hablar. Sí, por supuesto. No hay adulterio. No, sí, quería mencionarles que no hay adulterio porque Ilse cree que está muerto, claro. Cuando ella cree que Víctor Laszlo está muerto, en medio de toda esa... Ella es inocente de... Bien. Pues claro, sí. Bueno. Y además que también la película hecha en esa época, pues hay que... Lo del adulterio sí es un tema... Claro, es adulterio en el momento en que se entera que se entera de que está vivo. Pero ella realmente no lo sabe. Uh-huh. Por eso es que está desolada, pues se encuentra con Rick y bueno, y se enamora de él. Y pasa lo que pasa. Y otra cosa que quería mencionar muchas cosas, lo que pasa es que tampoco me quiero apropiar de la palabra, pero... No hay problema. Otra cosa que quería mencionar es que, bueno, uno de los motivos también por los que la Marsellesa es tan emotiva es porque, bueno, también en esa época, cuando la ocupación alemana prohibieron cantar la Marsellesa, o sea, la prohibieron allí en Francia, en la Francia de Vichy. Y claro, y nosotros ahora la vemos y también nos emociona. Yo la he visto como 300 veces y las 300 veces lloro cada vez que veo la Marsellesa cantándola. O sea, eso es un récord, 300 está muy bien. No sé cuántas veces la he visto, pero yo creo que más o menos. Ahí, ¿no? Pero es algo que sí, nosotros ahora lo vemos, por ejemplo, y sabemos el final, sabemos qué fue lo que pasó, sabemos que los aliados ganaron la guerra. Pero en ese momento, en 1942, yo creo que cuando estrenaron la película, que también una anécdota personal es que mi padre tuvo la oportunidad de ver la película, la vio aquí, en el estreno, y claro, y es algo que es la incertidumbre, porque están en plena guerra, entonces es la incertidumbre de quién va a ganar, de todo lo que está pasando, todo el desastre, porque allí también entre el caos, entre lo de las visas, lo de los salvoconductos y todo eso, que bueno, que más que nada o comes o te comen allí en ese momento, ¿no? O sea, que son todos supervivientes, que no hay víctimas ni victimarios, sino que son supervivientes y tienes que ir sobre la marcha, como pasa en todas las guerras. Y que quería mencionar eso, ¿no? Quería mencionar que en ese momento tiene que haber hay como un hilo de esperanza en las personas que estaban viendo la película en ese momento. No sé si alguien aquí ha visto, alguna persona ha tenido la oportunidad de ver la película en esa época o ha ido al estreno. No, ninguna. Bueno, lo que pasa es que no sé, tenía 70 años. No hay gente tan mayor, tendrían 70 años, sí, más o menos, pero más de 70 años, pero sí, lo que quería mencionar era vernos en el contexto, vernos en que esa frase final... Que es final abierto en realidad, en la época. Sí, es un final abierto, en la que dice Laszlo, dice, yo estoy seguro de que vamos a ganar.
¿Cómo puedes estar seguro de que vas a ganar? Estamos en plena guerra. Entonces, claro, ese es el hilo de esperanza que le da. Y bueno, quería mencionar algo que no sé si en algún crítico o alguien lo ha dicho, pero me parece muy curioso que el Capitán Renault a mí él me cae muy bien. Es uno de los personajes. Todos, claro. Es un personaje fabuloso. Es curioso que el apellido de él es muy similar al que fue primer ministro en Francia antes de la ocupación alemana, que se llamaba Jean-Paul Renault, o sea, Renault, cambian algunas letras. Yo no creo que Howard Koch, que también él se encargó de la parte política, o sea, le dio la carga política y la carga emotiva, la da él en el guión. No creo que lo haya hecho al azar, o sea, creo que hay algo ahí, porque, no sé, comentando un poquito sobre la historia, antes de, él se oponía al armisticio, este Renault, no el capitán, sino el personaje real, el primer ministro. Y él decía que prefería dimitir antes de entregarle Francia a los alemanes. Y de hecho le obligaron a dimitir y fue cuando se instauró la Francia de Vichy y todo lo que conocemos ahora, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es eso, el parecido con el nombre. Y además que Renault, que en todo momento él se ve que no está del todo de acuerdo, no está nada de acuerdo con los nazis, lo que pasa que bueno, no tiene otra que tirar, ¿no? Pero que sí se ve al final cuando adopta su posición, el rompimiento total y cuando dice, bueno, es un buen momento para empezar, lo del agua de Vichy, eso que mencionan ustedes, que le da la patada, por si hay alguna duda, ¿no? Bueno, has sugerido muchos temas. Vamos a contestar a ella y luego le pasamos la... Creo que ha visto Casablanca este hombre, que está en el estreno. ¿Estaba en el estreno? No, pero lo vi en el principio de los 70 y quiero recordar que las dos referencias al fascismo y a la lucha en la guerra española fueron censuradas. Sí, exacto, sí, eso parece. Sí. En la primera versión no aparecía lo de Franco, evidentemente. Aparecía lo de la adhesión de Austria, que él se negaba a la adhesión de Austria en lugar de lo del fascismo. Bueno, ella ha abierto la veda a muchos temas. Vamos a intentar cubrirlos uno por uno si nos acordamos y si no, no lo recuerdas. El primero es si Elsa comete o no adulterio. Bueno, es un tema espinoso. La película es ambigua en todos los, éticamente o moralmente ambigua en todos los frentes. Se trata en el tema del esclavismo, se trata la prostitución con la chica búlgara, también con la propia Ingrid Bergman. Y en el caso de adulterio, pues bueno, suponiendo que ella diga la verdad, porque, y es aquí donde me gustaría incidir en el tema de que la mentira, nadie en la película es transparente salvo Laszlo. Sí, salvo Laszlo, que a veces parece que no se entera de nada, pero sí que se entera. Y hace porque él desde el primer momento se da cuenta, ¿no? Dice, aquí ha habido algo. Dice, aquí ha habido algo. Desde el momento en que entré en el café me di cuenta, ¿no? Pero sí es verdad que todos son tahúres un poco, ¿no? Yo creo que, claro, cuando ella besa a Bogart después de apuntarlo con una pistola, que, oye, ¿me vas a matar? ¿Me vas a besar? ¿Qué vas a hacer conmigo, no? Entonces, ese momento de nervios, pues ella va a intentar conseguir esos pasaportes, ¿no? Esos salvoconductos que lleven a una causa. Yo creo que hay un plano, que os acordaréis, donde a ella sí se le ve enamorada de Víctor Laszlo, que es cuando canta la Marsellesa. Ahí se le ponen los ojos como platos a la Bergman, con esa cara tan bonita que tenía, tan perfecta, esos rostros tan bellos, como Grace Kelly, Ingrid Bergman, son rostros tallados, casi cincelados por un artista griego, y ella cuando está mirando a Víctor Laszlo, cuando canta la Marsellesa, se la ve, es el plano donde a ella se la ve completamente enamorada. Creo que está enamorada de Laszlo. Y ahí hay más intervenciones. Sí, pasemos por allí. Dos cosas. Sobre el punto que dices de Víctor Laszlo, me parece que hay un matiz, porque creo que a mí me parece, ¿no? Como espectadora, me da la sensación de que no le mira de una manera humana, y me parece que eso es muy interesante. Hay un matiz de una especie como de amor que admira a una especie de líder. No me parece que haya un amor, no sé cómo explicarte, no me parece un amor, en mi opinión, que no me parece un amor como... Un amor pasional, sino un amor íntimo. De ideas, es como, no sé, como si mirase a Stalin casi, ¿no? No sé cómo decirte, como si fuese la idea sobre la tierra.
Y otra cosa que estabais hablando antes sobre la intertextualidad de las imágenes, a ver si lo puedo explicar, porque hace poco estaba trabajando con textos de Walter Benjamin y con las ideas de la imagen en dialéctica, que básicamente voy a intentar hacer así como super síntesis, que son imágenes que nos ayudan como a construir el pasado y el presente y que nos interpelan, ¿no? Y me parece que este concepto, aparte de que Casablanca creo que es una imagen dialéctica históricamente, yo en secundaria, cuando estudié la Segunda Guerra Mundial, estaba Casablanca, cuando pensamos en huidas y en salvoconductos, como estabais comentando, y estáis hablando de todo el rigor histórico y de que se planteó la idea de poner imágenes de archivos, o sea, me parece que toda la película es una imagen dialéctica, o sea, yo muchas veces cuando a veces leo cosas de la Segunda Guerra Mundial, me sorprendo con un fotograma de Casablanca y digo, ostras, ¿y esto qué hace aquí, no? Pero creo que eso sí que está un poco en el inconsciente colectivo de las partidas, los amores que se van, las ideas, el trapicheo. Y también creo que a su vez dentro de la película esa idea como de intraimagen dialéctica respecto a París. Porque como estabais hablando del romance y tal, creo que París no solamente en la película, como creo que ibais a ir un poco por ese hilo, no solamente habla del romance entre ellos dos, sino como ese idilio de ideas, de esa pausa que hay entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de lo que se vive en París, del auge de la idea de la paz, de la idea de la sociedad de naciones, todo esto creo que también está dentro de la película. Entonces creo que tiene esa idea de imagen dialéctica de manera intra y extratextual que me parece interesante lanzarla. Por si os parece que lo tiene o no, o es una majadería mía por leer mucho Benjamin. La tiene. Bueno, la película está construyendo la historia directamente, es decir, está rodada en plena guerra, de manera que está adelantándose a la historia, está creando una ficción en la cual los americanos pues tienen una oportunidad en la guerra. Hasta ese momento no había sucedido, hasta la primera gran victoria que se sucede con el desembarco de Casablanca, que estábamos diciendo antes. Sí, es dialéctica de la ilustración pura y dura, es decir, Adorno, Horkheimer ya hablaban, incluso el propio Walter Benjamin, del poder del cine y de cómo el cine hecho en una época se trufa de los recuerdos de esa época y de la historia en sí. Es decir, la película de pronto se integra en la historia y uno ya no sabe cómo se desdibujan los límites. Y bueno, porque lo que tú acabas de comentar, pues yo he visto Casablanca en un libro de historia, yo he nacido ya casi como si esas escenas en Marruecos, como en Argel, ¿no? Pepe Le Moucou y todas esas películas que transcurren en el norte de África, pues a veces nos parece que son ya historia, cuando en realidad son ficción, ¿no? Y eso pasa porque efectivamente ese cine estrenado ya es historia del cine también. Entonces establece una dialéctica con la propia historia y tienes toda la razón. Bueno, el cine siempre se ha dicho que el cine de Hollywood es la mejor propaganda del American Way of Life, ¿no? del modo de vida americano que ha traspasado fronteras. Ellos lo hacen siempre de cara al mercado doméstico, pero ha traspasado fronteras y todo el mundo hemos adaptado pues, la vida que se ve en las películas de Hollywood, ¿no? No hace falta poner ejemplos, ¿no? Las cadenas de hamburguesería, las residencias, los institutos, las animadoras y todo eso, ¿no? Es decir, nosotros tenemos ya un imaginario sentimental, cinematográfico, que no es real, que es solamente estadounidense, pero que nosotros hemos asumido con total naturalidad. Hay que decir, yo tenía aquí en mis notas que la persona, nunca se habla de ella, la persona que descubre entre los guiones que llegaban a Warner Bros., ese Everybody Comes to Riggs de Burnett y de Allison, resulta que es Irene Lee, que era una chica que leía todos los guiones de la Warner y se los pasaba a Hal Wallis, ¿no? Decía, pues este vale, este no vale. Y como con Argel, que era del año 38, habían tenido un gran éxito, con Hedy Lamarr, guapísima, y Louis Jourdan, sí, con el párpado entrecerrado siempre. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer otro Argel, ¿no? Y fue ella, fue esta Irene Lee la que lo puso encima de la mesa, porque no era un guión que dijeses, bueno, pues esto va a tener un éxito seguro, ¿no? Y luego la anécdota que cuenta Bergman dice en sus memorias, yo le preguntaba a Curtiz de quién estaba yo enamorada, y él me respondía, yo no lo sé, mientras tanto actúe. Actúe. No sé de quién está enamorada.
Y luego, pues no sé, lo que decías tú de los... hay otra anécdota también, y es que Dooley Wilson, que es este actor que interpreta a Sam, no toca. El que tocaba es Elliot Carpenter detrás de una cortina que estaba en el estudio. Si os dais cuenta, las manos de él pues no están nunca mejor dicho, aporreando teclado. Él sí canta, pero él no toca. Ya que cantase, que tocase ya tan maravillosamente sería increíble, ¿no? Y bueno, el montaje también, porque aquí hay otro personaje muy interesante que es un tal Owen Marks, que tampoco se habla de él, igual que tampoco se habla del director de fotografía. Resulta que cuando Michael Curtiz le da todo ese barullo, él es el que monta y ordena ese Cristo terrible que había, ¿no? Y es Owen Marks, lo dicen muchos críticos, quien ordena la catástrofe que se había rodado allí, de planos, de idas y venidas, del avión que va, que pin, que va. Bueno, también dicen que Curtiz era muy profesional y se dedicaba a lo que se llamaba a rodar ya prácticamente, montar ya en cámara, ¿no? Como Hitchcock, directores de montaje. Solamente rodaba lo que era necesario. De hecho, se quedó corto con las escenas de París. Eso es. Se quedó un poco corto debido a este ahorro que hacía constantemente, ¿no? Y respecto a lo que decías de los primeros informes de la comedia que llegó justo al día siguiente de Pearl Harbor, ¿no? Del ataque a Pearl Harbor, uno de los primeros informes decía: esta es una película fantástica para Bogart. O sea que desde el primer momento el apuntador ya lo vio claro. Eran los dos fichajes, Bogart y Claude Rains, eran los que tenían en la cabeza los productores. Y luego también me gusta mucho la estirpe de Casablanca, ¿no? Pues desde Una noche en Casablanca de los hermanos Marx, de Archie Mayo, a la famosa escena con la que se cierra el libro de la selva de Walt Disney, con Bagheera y Baloo, que son Bogart y Claude Rains despidiéndose cuando Mowgli se interna, ¿no? En la niebla siguiendo a la chica, o Sueños de seductor de Woody Allen, ¿no? Todo en torno a esa confusión de que toca la otra vez Sam, nunca se dice en la película, y él dijo: pues voy a hacer una película sobre esa confusión, ¿no? Tan maravillosa. Y yo creo que Casablanca ha influido muchísimo en todas las películas, ¿no? Desde Habana con Robert Redford, de Sidney Pollack, es decir, todas esas películas, la estela de Casablanca, incluso hay una de los dibujos de los Looney Tunes, que es Carrot Blanca con Bugs Bunny, y claro, ya es tan identificable lo que decías tú, es decir, la dialéctica que establece con todos los objetos y con la propia historia de la película es automática, ¿no? O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. Hablemos de los detalles de la película. Por ejemplo, yo creo que hay una serie de rimas internas en la película, es decir, rimas que te hacen recordar un momento en particular de la película anterior, ¿no? Por ejemplo, cuando el croupier pide permiso para ceder al número 22, la suma que estaba estipulada, y más adelante cuando la banda pide permiso de nuevo a Rick para tocar la marsellesa. En ese momento ahí se crea una conexión en el cual nada sucede en el café de Rick sin el permiso de Rick. Y sobre todo el discurso interno de los dos, y sobre todo cuando consigue la búlgara el dinero para el pasaporte, todo lo que no se cuenta o lo que se insinúa, cuando tiene un diálogo muy complicado de manejar con ella y le dice: pero vamos a ver, ¿a usted quién la manda? La manda el Capitán Renault, dice sí, pero explícitamente le ha dicho que venga a verme, que necesita esa suma de dinero, dice sí. Y el otro ya dice: madre mía, aquí ha habido tomate. Y ella le dice: ¿usted no perdonaría a una mujer que hubiese hecho un mal mayor para salvarle la vida y tal? Y claro, él se gira y dice: nunca he tenido a esa mujer, nunca he conocido ese amor. Que la terminará conociendo precisamente al final de Casablanca, ¿no? Pero sí, tiene esos guiños, esos apuntes, y es verdad que funciona mucho como It's Looking at You, Baby, que lo dicen como 5 o 6 veces. Todo funciona con recuerdos en la mente del espectador. Es una película de anclajes, semántica, muy semántica, ¿no? Que va pin, 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 trazando, jalonando de palabras y de simbología toda la trama. Otro, por ejemplo, es en la primera despedida, es el humo del tren que sale mientras se va alejando, se despiden en una gran humareda,
que contrasta también con el final de la otra despedida, que es la niebla mientras la cámara se aleja en la grúa. Y las dos veces, cuando son las dos únicas veces donde él lleva la Burberry, la gabardina, ¿no? La gabardina y el sombrero, ¿no? Que era la Burberry, ya sabéis que se lo ponían los ingleses en el campo para protegerse de la lluvia, y fue precisamente con Casablanca, una de esas películas donde la americana Burberry, la gabardina, se pone de moda, ¿no? Y la gente empieza a comprarla como símbolo de elegancia y de romanticismo también. Otro momento, por ejemplo, sería la copa de vino que cae, por ejemplo, cuando al final del flashback de París, Ingrid tira la copa, y justo en ese momento, al volver a Casablanca, Rick tira la copa. Efectivamente. Y luego, al contrario, por ejemplo, el pianista negro, no recuerdo su nombre, Sam, claro, por supuesto. El actor, para que es que claro, son esos actores de reparto muy secundarios. Dudley, ¿no? Sí, se llamaba, ahora os lo digo, Dudley Wilson. Eso, Dudley Wilson. Que precisamente cuando Rick acaba de tirarla, él la levanta la copa. Eso y también Rick, después de que cuando hay una jarana en el café, Rick también levanta una copa que se había caído previamente. O sea, esos cuatro Bueno, momentos. como ese del país de los borrachos, ¿no? De Ciudadanía borracho. Estaba todo lleno de copas. Bueno, precisamente lo que cuando se cae la copa es que hay un momento, un detonante en la película que hace que todo avance, en general negativo, y cuando se levanta es precisamente un personaje que quiere que todo vuelva a su cauce. Cuando ella vuelve por la noche, cuando él está totalmente alcoholizado, con Sam, cuando dice, yo no me voy a ir de aquí, yo no me voy a ir de aquí, yo no me voy a ir de aquí, le intenta echar como 3 veces, y se abre con una profundidad de campo muy propia de Orson Welles y de esos tiempos, que se la ve a ella de lejos con unas antorchas, vamos, con un foco pegando hacia la cámara, ¿no? Y se le recorta la silueta y es verdad que parece un ángel, ¿no? Una diosa, ¿no? Y se va acercando, se va acercando, se va acercando. Y sí que yo creo que ahí los guionistas se centran en el dolor de él, ¿no? O sea, un alma totalmente atormentada que huye del amor no correspondido y que se refugia en Casablanca para, bueno, de alguna forma encontrar esa paz que no ha encontrado porque le han dejado plantado como una maceta en París. Yo creo que aclarando un poco lo que has dicho de Ferrari y de Renault, como Curtis era muy amante de los coches, ponía nombres de coches a sus personajes, Renault y Ferrari. Y hay otro detalle que la gente no suele fijar mucho en la película, es cuando matan al primero que muere sobre una pared, en la pared está el retrato de Petain. Y como Petain Curtis era muy amante de los hermanos Marx, ahí hay un mensaje que está claro para desprestigiar a Petain. Ponía, estos son mis principios, si no os gusta, tengo otros. Eso está claramente en la película Casablanca. Es verdad. Es un detalle... Con los bigotes blancos ahí, sí, señor. Bueno, era una zona en conflicto, ¿no? El régimen de Vichy contra los libertarios, llamémoslo así, ¿no? Era, bueno, zona de conflicto. Sí es verdad que parece que la película al principio va a ir por otros derroteros, como una película típico, por ejemplo, las de George Sanders, que hay una que es Acción en Arabia, donde él está igual vestido con un frac blanco, pantalón oscuro, la pajarita, y que tiene ese romance y esa historia de amor, y parece que todo va a ir como un nido de espías, pero no, se convierte en una historia de amor pasional, ¿no? Es decir, al principio yo creo que se pensó más en eso, ¿no? En hacer una película al uso bélica de espionaje, pero efectivamente la historia de amor lo devora todo, ¿no? O sea, de esos personajes secundarios tan maravillosos, tan deliciosos, los Peter Lorre, los Sidney Greenstead, hasta todos esos emigrantes que ha sido el primero del banco, ¿no? Que ahora resulta que te está allí cocinando la comida, ¿no? Y cosas así, de gente judía que se refugia allí, en esa tierra de nadie que es como un purgatorio. Si os dais cuenta, la película arranca con gente diciendo, nunca me podré ir de Casablanca. Y al final el propio Rick asume que Casablanca es su destino. Por eso le dice a ella, ¿y por qué te parece tan mal? Pues que se quede en Casablanca, ¿no? Tu chico, ¿a mí qué me cuentas? Es cuando ella ya coge el revólver, ya histérica, ¿no? Bueno, y ya para terminar, ¿cuál crees que son los motivos de Rick? Es decir, él cree que la causa está por encima de todo, es posible que no crea a Ingrid,
Es posible que la ame sobre todas las cosas. Es posible que él haya descubierto que ella es la mujer que lo daría todo por el hombre al que ama y que no es él. Yo creo que la explicación se la da al final, cuando dice, no será ahora, pero dentro de unos años te vas a arrepentir y me vas a odiar y vas a lamentar no haberte ido con Laszlo y salvarlo. Es decir, él es lo suficientemente inteligente como para prever el futuro. Cosa que a mí no me pasa, porque yo me doy todos los golpes que puedo, ¿no? Pero es verdad que él tiene esa previsión de ver que Ilsa, al saber que Víctor Laszlo ha muerto porque ella se ha ido con Rick a continuar su historia de amor, yo creo que él ahí se lo explica y le dice, no va a ser ahora, no va a ser mañana, pero dentro de unos años me vas a odiar y vas a maldecir esta relación nuestra. Él consigue hacer una prospección, un anticipo y explicárselo. Y bueno, yo creo que está muy apegado a la vida golfa esa que se trae en el café de Rick y se queda con Renaud. Y finalmente, ¿no crees que Casablanca es para nosotros lo mismo que París es para Rick? Es decir, un territorio perdido o un territorio nostálgico. Yo tengo muchas, entre ellas Casablanca, pero afortunadamente los cinéfilos irredentos y adictos tenemos títulos donde nos refugiamos y nos perdemos, igual que las grandes obras de la literatura, ¿no? Los viajes de Conrad, de Stevenson, Julio Verne. O sea, yo creo que tenemos lugares de escape, nuestros París, para podernos perdernos en ellos y, yo qué sé, pues irnos con el Capitán Nemo a las profundidades del océano y, yo qué sé, hacer un Lord Jim y marcharnos a salvar nuestra propia alma y combatir a los negreros y a la esclavitud, ¿no? Yo creo que la ficción lo que tiene es la cualidad de poder ofrecernos esos paraísos artificiales de la buena literatura, del buen cine, y Casablanca sería uno de esos, ¿no? Pero yo tendría muchísimos más, ¿no? Desde El hombre que pudo reinar a Memorias de África, la propia Lo que el viento se llevó, Vidas rebeldes de John Huston, yo es que soy muy houstoniano, y claro, tú lo ves, tienes un mal día, te ves una película de estas y sales como, ese momento, ¿verdad? Ya te da igual todo, pero bueno, qué tontería, comparado con estos héroes, lo que me pasa a mí es una pelelada, ¿no? Y sales ya henchido ahí de valor y dices, bueno, pues ya está, pues se me ha roto el amor, se me ha ido el trabajo a hacer puñetas, pues mira aquí a Rick cómo está, más tieso que una vara, dándose aquí palmetadas en la espalda con el Capitán Renaud. Pues es que es verdad que hay una ley que enunció Umberto Eco que decía que nadie es igual a sí mismo después del encuentro con la obra maestra, es decir, te cambia, hay algo que te toca y que te cambia. Tú ya no eres el mismo cuando sales de ver Casablanca, ni siquiera ves la misma Casablanca cada vez, porque depende de cómo tú estés, depende de cómo tú estés, ¿no? Y también decía Umberto Eco que hay héroes de ficción que cobran muchísima más importancia que tu vecino o tu vecina, que son los panolis. Pues resulta que tienen más vida dentro de tu imaginación y de tu corazón que mucha gente que tiene una vida vegetal, que solo mueve los labios. Pues así, pues entonces lo que dice Humberto Eco, cuando murió Madame Bovary, Francia se puso de luto, bueno, fue terrible, había gente mesándose los cabellos, chillando y llorando por la calle, rompían los cristales, porque tenía Madame Bovary más entidad como personaje, pues que el frutero, te quiero decir, ¿no? Es la fuerza de la buena ficción. Lo dejamos aquí. Os invitamos a volver a Cine con Tertulia el mes que viene, de que todavía no tenemos la película que proyectaremos entonces, pero hasta entonces, David Felipe Arrauz. Bueno. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.